El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Salud entregar la versión pública de la base de datos del subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones, que revele la cifra de defunciones registradas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre del 2020. Blanca Lilia Ibarra es comisionada presidenta del INAI. La tenemos en la línea telefónica. Señora presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Sergio. Buenos días. Lupita, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muy buenos días. A ver, ¿no es público una base de datos tan importante como esta? Mira, Sergio, es muy importante la pregunta que haces porque justamente se cumple una semana de que el propio INEGI dio a conocer la información sobre las características de las defunciones registradas en México en el periodo en que se había hecho esta solicitud de información. Y lo que ocurrió es que cuando le responden al solicitante, le dan las cifras, pero de los años 2018 y 2019, cosa que no había preguntado. La pregunta era en específico del 1 de enero al 10 de septiembre de 2020, desagregada con algunos datos específicos. Entonces, ¿qué hizo el INAI? En su momento tuvo contacto, digamos, con la Secretaría de Salud y hubo un alcance de la información. No obstante, en ese alcance tampoco se cumplía, digamos, porque inicialmente dijeron que era información confidencial, después la clasifican como reservada. En ninguno de los dos casos, digamos, era procedente que se validara esa respuesta, y el día de ayer efectivamente por unanimidad determinamos que se debe entregar la información. Ahora, pues aquí hay muchísimos datos que se han sacado incluso de otras formas por especialistas, por matemáticos, precisamente porque no tenemos los datos precisos. Blanca Lilia, hay algunas proyecciones de, en realidad, pues cuántas defunciones tenemos, porque no hay datos concretos. Mira, Lupita, yo lo que quiero comentarte es que efectivamente esta información a la que refieres hoy en día es información que es clave, no solamente para revisar cómo están funcionando las estrategias en un momento tan crudo y tan difícil como el que vive todo el mundo y particularmente nuestro país. Los datos estadísticos son públicos, es información natural, tiene una naturaleza pública. Ahora, hay aspectos que considero que es relevante que la gente que nos escucha deba saber. Las personas fallecidas mantienen también la protección de sus datos personales. Por eso es que el día de ayer el INAI falló en función de entregar información estadística, que son datos públicos, y únicamente buscar atender la versión pública, es decir, que se protejan el nombre de las personas fallecidas, los domicilios donde habitaban y algunos otros datos que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha y lugar de nacimiento, aquello que lo hace identificado o identificable. ¿Qué se otorga? ¿Qué sí se otorga en esta solicitud de información que es a la que yo me estoy refiriendo del caso que resolvimos? La fecha de defunción, el sexo, la edad, si hablaban alguna lengua indígena, el estado conyugal, la escolaridad, la ocupación que tenían, y también se está ordenando que se entregue si tenían algún tipo de afiliación y el nombre de la unidad médica donde fueron atendidos, es decir, el tipo de atención médica también que recibieron. Creemos que esos datos, Sergio y Lupita, son muy importantes porque nos permiten identificar justamente en qué lugares es donde hay más personas fallecidas, cuáles fueron algunas de las características, digamos, de la atención médica que recibieron, y además identificar, por ejemplo, cuántos indígenas tristemente también han fallecido en este periodo. Entonces creemos que es relevante. Por un lado, el INEGI ya lo dio a conocer, pero en específico en esta solicitud de información que se planteó a la Secretaría de Salud, bueno, pues tienen que atender esta petición. Bueno, pues entonces ya está, tienen que atenderla, ya no tienen recurso, ¿verdad? Ya no pueden seguir ocultando esta información en particular. No, en lo absoluto
Esto fue un fallo que se dio por unanimidad en la sesión del Pleno del día de ayer, Sergio. ¿Sí están aceptando los fallos cuando ustedes en el INAI dan un fallo de estos? ¿Sí el gobierno está está aceptando y está haciendo lo que se le ordena que haga? Mira, Sergio, sería difícil generalizar porque tú sabes que resolvemos un promedio de 400 recursos semanales. Todos esos llevan ahora un periodo de cumplimiento y en el cumplimiento es donde, se verifica que se atienda y se cumpla. Las resoluciones del INAI, pues son inatacables, así que tienen la obligación de atenderlas. Se dan 10 días también para que den esa respuesta. Bueno, pues Ana Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio. Buen día, Lupita. Hasta luego. Buen día. Igualmente, muchas gracias, Blanca Lilia Ibarra.